Estos son dos de los televisores más apetecidos en estos Black Days y para el Black Friday: TCL P8K a la izquierda y TCL C6K a la derecha. En este caso, como ejemplo, utilizo los tamaños de 55 pulgadas. Y primero quiero empezar con las similitudes o en qué son iguales. Primero, el control remoto es exactamente el mismo tamaño, misma ubicación de teclas, con botón para micrófono para comandos de voz. Segundo, el hardware es exactamente el mismo, misma cantidad de memoria RAM, mismo espacio de almacenamiento, mismo procesador, mismo rango de reloj de CPU y misma GPU. Tercero, el sistema operativo es el mismo, Android TV con capa de personalización Google TV basado en Android 12. La fluidez o experiencia de usuario es la misma, está muy bien, salvo que cuando se reproducen videos en YouTube en 4K con alto rango dinámico, como pasa en muchos televisores con Google TV, por alguna razón a veces se ralentizan un poco. Por todo lo demás van bien, y ambos son compatibles con la función conocida como manos libres para la búsqueda por medio de comandos de voz, es decir que tienen micrófonos integrados. En los dos televisores dispondrás de este menú, que es el mismo con accesos directos para distintas funciones. Puedes modificar de ubicación cada uno de estos iconos. También puedes añadir o quitar accesos directos, lo cual es excelente y muy útil. Y dentro de esos accesos directos tenemos este que se conoce como formato de imagen, para cambiar la relación de aspecto, para deshacerte de las a veces molestas bandas horizontales en negras. Esto lo puedes lograr con cualquier tipo de contenido, con cualquier app nativa de los televisores. La tienda de aplicaciones es por supuesto la misma, es la Play Store de Google, es muy amplia. En ambos les puedes instalar archivos APK de forma externa si así lo requieres. En los dos modelos, al oprimir el botón de entradas de los controles remotos, tendrás acceso a este menú que te provee de más iconos para accesos directos, para aplicaciones, para entradas. Y dentro de esas opciones está la que se conoce como multivisual. Ambos modelos son compatibles con esa opción que te provee de estas tres funciones. Ahora sí, vamos con las diferencias. Una de ellas es que el C6K es compatible con el modo imagen IMAX, mientras que el P8K no. Y la diferencia más remarcada, como puedes percibir, es la cantidad de brillo. Tanto en la teoría como en la práctica es muy superior para el C6K. Debes recordar que las cantidades de brillo varían según cada tamaño. Tamaños más grandes de ambos modelos tendrán más cantidad de brillo, pero siempre habrá una diferencia remarcada a favor del C6K, sea cual sea el tamaño. Dentro de esta diferencia encontramos una similitud. Ambos modelos tienen este parámetro para mejorar el resultado cuando el contenido está en alto rango dinámico, pero obviamente seguirá habiendo mayor diferencia por parte del brillo que posee el C6K con mejor nivel de detalles, aunque el resultado en el P8K no está mal. Y si el contenido está en rango dinámico estándar, los dos modelos cuentan con la conversión HDR automática para mejorar el contraste, el realce de colores y en algunas ocasiones el nivel de detalles, pero obviamente sigue habiendo diferencia por parte del brillo a favor del C6K. Hablando de colores, ambos modelos cuentan con la tecnología Quantum Dots y con este parámetro color dinámico para mejorar aún más la saturación. Y en general la capacidad de saturación de color en ambos modelos es muy alta, es muy similar, simplemente que en el C6K se percibe más volumen de color porque tiene mayor cantidad de brillo. Pero desde el punto de vista de precisión de colores, el P8K también hace un muy buen trabajo. Ambos son compatibles con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. En ambos casos se activa de forma automática cuando los televisores detectan que el contenido tiene este tipo de tecnología de alto rango dinámico de forma nativa. La diferencia aquí es que el P8K no tiene el modo imagen Dolby Vision IQ, mientras que el C6K sí. Los resultados son muy buenos en ambos, obviamente sigue habiendo la diferencia de mayor cantidad de brillo y mejor nivel de detalles en el C6K. Para los resultados en cuanto a escalado de imagen, utilizo el modo imagen cine con contenido en rango dinámico estándar. El procesador es el mismo en ambos modelos. El resultado es exactamente el mismo, salvo la diferencia notoria en cuanto a brillo. Recuerda simplemente que ningún televisor 4K te va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea muy baja. También recuerda que el resultado en cuanto a efecto ghosting o el efecto telenovela o soap opera effect depende mucho de la fuente. Si por ejemplo el decodificador de señal digital te ofrece una señal muy pobre en cuanto a resolución a 24 cuadros por segundo, no esperes maravillas ni de estos ni de otros televisores.
La uniformidad de colores grises es muy decente en ambos modelos, siendo notoriamente mejor en el C6K con menos efecto de pantalla sucia, aunque cuando veas contenido con mucho volumen de color como por ejemplo deportes o juegues videojuegos de deportes, considero que el efecto de pantalla sucia no será molesto. Hablando de los ángulos de visión, el resultado también desde mi punto de vista es exactamente el mismo, y aquí quiero aclarar algo, y es que si bien en las páginas web se prometen resultados sorprendentes porque supuestamente tienen paneles HVA, realmente siguen teniendo la misma configuración de píxeles vertical, o sea VA, y en algunas ocasiones y en comparación a algunos modelos con un panel VA convencional, los resultados son levemente mejores, pero en muchas ocasiones no se perciben grandes diferencias. Hablando del manejo del movimiento, la principal diferencia es que el C6K tiene el parámetro que se conoce normalmente como movimiento libre de LED o control LED del movimiento, que si se activa, sí puede influir en lo que se conoce como el efecto telenovela y mejorar la fluidez sin que haya efecto de parpadeo. El P8K no tiene ese parámetro, pero ambos sí tienen la aceleración dinámica para mejorar el resultado en comparación a otros modelos. Aquí ambos son muy similares salvo por el movimiento libre de LED a favor del C6K. Ahora sí vamos con la que considero la principal diferencia, el rendimiento en escenas oscuras. La diferencia es simplemente muy notoria a favor del C6K porque tiene tecnología de retroiluminación mini LED. Tienes que tener en cuenta que ambos tienen una pantalla LCD, o sea de cristal líquido, simplemente que a las marcas actualmente no les gusta que se diga eso porque es como si hicieran referencia a que fuera una tecnología pasada o vieja. Sí, tiene varios años, pero sigue existiendo. Lo que pasa es que actualmente o hace varios años la retroiluminación cambió a LED. En este caso, la tecnología de retroiluminación del P8K es LED directa convencional o básica sin atenuación local, mientras que el C6K tiene una tecnología que se conoce como LED directa Full Array o de matriz completa con mini LEDs y atenuación local, pero por efectos prácticos se le conoce simplemente como tecnología de retroiluminación mini LED. Y los resultados en ambos modelos varían según cada modo de imagen y si el contenido tiene o no algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, pero la diferencia a favor del C6K es muy remarcada tanto en la profundidad de colores negros como en el nivel de detalles y por supuesto la cantidad de brillo. No obstante, en anteriores videos he dicho que para una persona que no sea fanática del brillo, que principalmente use su televisor en una habitación oscura, el P8K en cualquiera de sus tamaños sería más que suficiente, pero quien quiera gastar un poco más y quiera, digamos que un resultado mucho mejor, obviamente el C6K le conviene más. Y aquí también debo mencionar que tamaños más grandes del C6K tendrán más zonas de atenuación y por ende probablemente un resultado un poco mejor en esta área de escenas oscuras. Ahora vamos con el área gaming, que para muchas personas también es muy importante. Aquí simplemente debes saber que los dos modelos en cuanto a fluidez, manejo del movimiento, input lag, tiempos de respuesta, tienen resultados desde mi punto de vista casi iguales o por lo menos muy similares. Y ambos son compatibles tanto con los 120 Hz en 4K como también con los 144 Hz en 4K en dos de sus puertos HDMI 2.1 junto con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Simplemente el C6K es compatible con FreeSync Premium Pro, mientras que el P8K simplemente con un FreeSync básico, aunque más que suficiente. Ambos modelos cuentan con sus respectivas Game Bars, es exactamente la misma. Tienen los mismos estilos temáticos que hacen referencia a las tres consolas de videojuegos actuales más populares. En ambos se puede jugar con HGIG si el contenido tiene por ejemplo HDR10. También se puede jugar con Dolby Vision para gaming si el videojuego y la consola lo permiten. También se puede mejorar el nivel de detalles si así lo requieres. Puedes acceder a esta función Zoom, que para muchos tal vez resulte útil. A mí me parece totalmente irrelevante o innecesaria, pero es una perspectiva personal. En ambos puedes acceder a hacer aparecer una mira en pantalla. A algunos les puede parecer muy útil. Esta mira en pantalla puede ser modificada en cuanto a color, tamaño, forma y también posición en un rango muy amplio. Y tenemos lo que para mí es lo más importante, los modos de imagen que nos ofrecen estas barras de juegos. Aunque solamente sean 3, probablemente sean suficientes para la gran mayoría de usuarios.
Hablando de sus tiempos de input lag, los dos televisores responden muy bien. Personalmente siento que casi cualquier persona podría quedar satisfecha con estos resultados. El rendimiento con este tipo de videojuegos en los dos televisores es realmente muy bueno. En cuanto al manejo del movimiento, yo personalmente no percibí efecto ghosting. No sé si un gamer excesivamente entrenado lo pueda notar. También debo decirte que no percibirás efecto de rasgado de pantalla o screen tearing porque son compatibles con tecnologías de frecuencia de actualización variables, y la principal diferencia tiene que ver con el resultado en la profundidad de colores negros, el nivel de detalles y la cantidad de brillo a favor del C6K, pero creo que más que suficientes para el P8K para una persona que no sea fanático del brillo, que quiera gastar un poco menos y lo vaya a utilizar principalmente en una habitación tenue o totalmente oscura. Y para ir terminando te dejo con otra pequeña diferencia, y es que en cuanto al sistema de altavoces, tanto en la teoría como en la práctica, es algo más potente en el C6K, aunque desde mi punto de vista suficiente para el P8K para la gran mayoría de personas. Aquí te dejo una pequeña prueba utilizando el modo de audio estándar con la tecnología activada Dolby Atmos. Y como pudiste notar, se percibe mejor claridad y algo más de bajos en el C6K, pero como te digo, en el P8K para muchas personas podría ser suficiente. Entonces, como conclusiones, ¿a quién le conviene el P8K? A quien quiera gastar menos dinero, quien no sea fanático de altas cantidades de brillo, quien principalmente lo vaya a utilizar en una habitación poco iluminada o totalmente oscura, y a quien no le haya parecido mal el rendimiento en escenas oscuras. ¿Y para quién es el C6K? Pues bien, para una persona que tenga más dinero, que quiera tecnología mini LED para mayor cantidad de brillo, mejor rendimiento en escenas oscuras, y quien requiera de un televisor con un sistema de audio algo más nítido y con bajos levemente más potentes. Porque por rendimiento gaming realmente son muy similares, con las mismas tecnologías, salvo el FreeSync Premium Pro para el C6K y un FreeSync digamos que básico para el P8K, aunque en la práctica no considero que hagan realmente una diferencia. Pero por favor dime tú qué piensas, haznoslo saber en la caja de comentarios, cuál televisor comprarías y por qué, piensas que definitivamente el P8K es suficiente para ti o quieres ahorrar y gastar más para poder alcanzar al C6K. Te recuerdo que puedes apoyar mi canal haciendo compras a través de los links que te dejo en la descripción, también por medio de Baki, también por medio de Patreon. Si este video te ha resultado de ayuda, dale click al botón like, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.